familia. Oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, a leer y estudiar las Escrituras, a vivir conforme a la voluntad de Dios, a ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento, ayudar con alegría, Si invitas a alguien a nuestra iglesia, le estás regalando una gran oportunidad de conocer al Señor, de ser parte de una familia. Porque el mundo necesita de Dios. Porque Jesús quiere a los niños. Porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. Amada Iglesia, muy buenos días. Hoy quiero que reflexionemos y oremos con base en el Salmo 18. Es un salmo que escribió David cuando fue perseguido por sus enemigos y sobre todo porque fue perseguido por el rey Saúl. Y nosotros hemos pasado por una situación difícil en este país. Así que vamos a orar al Señor, poniéndonos de acuerdo con esta oración de reconocimiento al Dios que nos libra de todo mal. Dios mío, yo te amo, porque tú nos das las fuerzas. Tú eres para nosotros la roca que nos da refugio. Tú cuidas y nos libras, nos proteges como un escudo y nos salvas con tu poder. Tú, amado Dios, eres mi alto escondite. Tú mereces que te alabe, porque cuando te llamo, me libras de los enemigos. Mis enemigos nos odiaban, eran fuertes y poderosos, más que nosotros, pero tú nos libraste de ellos. Se enfrentaron a nosotros en el peor momento, pero tú estuviste por nosotros, diste libertad. Nos libraste porque nos amas. Dios mío, tú alumbras nuestra vida, tú iluminas nuestra oscuridad. Con tu ayuda, Señor, venceremos cada vez más al enemigo y podremos conquistar ciudades. Tus enseñanzas, Señor, son perfectas. Tus palabras no tienen defectos. Nos proteges con escudo a los que buscan refugio en ti. Dios de Colombia, solo tú eres Dios. Solo tú puedes protegernos. Solo tú nos llenas de valor y nos guías por el buen camino. Tú nos das fuerzas para correr con la velocidad que tiene un venado. Y cuando ando por las altas montañas, tú no nos dejas caer. Tú nos enseñas a enfrentar a nuestros enemigos. Tú nos das valor para vencerlos. Tú nos das protección.
Nos salvas con tu gran poder, nos concedes las victorias, despejan nuestros caminos para que no tengamos tropiezos. Tú eres quien nos llena de valor para entrenarnos en el combate. Tú hiciste que los rebeldes cayeran derrotados a tus pies. Y Señor, hiciste vencer ante los enemigos a este pueblo. Amado Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Padre precioso, porque tú eres quien nos libra de esas personas o de esas gentes que buscan pelea. Tú eres, Señor, el que apaciguas las iras y las contiendas. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no exaltarte y ser agradecidos por tus misericordias? Hasta los cielos, Señor, cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Por toda esta nación salió tu voz, y hasta el extremo, Señor, salieron tus palabras. Gracias, amado precioso, porque tú estuviste rodeándonos, porque tú trajiste tu temor sobre los que se levantaban en ira y en contienda. Precioso Rey, muchas gracias, porque estás trayendo convicción sobre sus corazones, de un lado y del otro. Levantamos hoy delante de ti a tu iglesia, Señor, para que sea ella tu representante en esta tierra, para que seamos todos y cada uno de nosotros quienes hablemos paz, quienes a través de nuestras oraciones podamos clamarte por ella para que permanezca. Señor, solamente en ti está la certeza de una paz duradera. Solamente en ti podemos estar seguros de que tú mueves el corazón de los gobernantes sobre los necesitados, y que también, Señor, tú mueves el corazón de los necesitados para entrar en paz con diálogos, con sabiduría y con entendimiento. Protégenos, Señor, de las tinieblas que vienen. Protegen a nuestros jóvenes, Señor. Guárdalos, que no los toque, Señor, el odio, la maldad, el resentimiento. Pero también, Padre, transforma los corazones de quienes nos gobiernan, quienes han abusado en tantas cosas, Señor. Toca sus corazones y vuélvelos hacia ti, que puedan entender que el temor a Jehová es el principio de toda la sabiduría, que la necesitan en estos tiempos y en estos momentos. Pero hoy, como tu iglesia, como tu cuerpo, nos gozamos, Señor, porque estás escuchando nuestras oraciones, nuestras plegarias cada mañana, porque podemos ver ese nuevo amanecer, porque podemos ver esa nueva estación que viene sobre este precioso país que te ama, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia y por tu protección. Oramos con acción de gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de nuestro precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Habitar los hermanos juntos.
veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma te amará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior
que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor
resplandecerá. Amada Iglesia, la familia por la que vamos a orar hoy envió un mensaje donde nos pide primeramente darle gracias a Dios por su infinito amor y su misericordia y pedir para que la pensión que ella está solicitando se haga realidad. También por la guía del Espíritu Santo sobre la vida de su hijo Felipe. Padre amado, queremos darte gracias en este día por la vida de Rosmira Parra. Muchas gracias, Señor, por ella, por los dones y talentos que has puesto, por tu misericordia sobre su vida, por tu provisión, por tu paz, porque tu mano siempre ha estado extendida sobre ella y porque has sido su buen pastor. Le has cuidado y le has protegido y con tu callado, Señor, cada día la atraes hacia ti. Esa es tu misericordia y ese es tu amor, Señor. Y estamos agradecidos y ella especialmente agradece a ti por ese amor y por esa misericordia. También, Señor, queremos pedirte que tú en lo posible agilices todo ese proceso para su pensión, para que se pueda hacer realidad, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, que ha orado de manera correcta y que cada solicitud que ella hace es porque ella ha cumplido con todo lo que se demanda para que pueda adquirir su pensión. Toca el corazón, Señor, de las personas que toman esos papeles en sus manos para que, Señor, de alguna manera tú agilices ese proceso. Sabemos que ese dinero ha sido ahorrado por ella. No es un regalo, ni es algo que no sea más que un derecho que ella tiene. Y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración y que tú suplirás esa necesidad en su vida. También te pedimos que tu Espíritu Santo guíe los pasos de su hijo Felipe. Encamínalo cada día hacia ti, que él sea un hombre esforzado y valiente, que lleve sus pies, que lleve su vida hacia tu perfecta, buena y agradable voluntad. Guárdalo, Padre, del mal, del peligro, del desasosiego. Protégelo, Señor, que el ángel de Jehová que campa alrededor de los que le teman y los defiende, le rodea a Felipe, para que él pueda poner solo sus ojos en ti. Dale, Señor, esa dirección que él necesita para tomar el camino correcto y él cumplir los planes y los propósitos que tú tienes para con él. Oramos con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Listos los planes, los recursos, el conocimiento. ¿Qué haces, Gabriel? Hola, pastor. Pues aquí preparándome para el servicio a Dios. ¡Qué bien! Fuimos puestos en la tierra para aportar, para hacer la diferencia. Bueno, hay tanto por hacer
creo que puedo servir para salir en la lista de los que más se sirven. El servicio tiene que ver con los demás, sin duda. Si no amo a los demás ni deseo servirles, tendría que preguntarme si realmente Cristo está en mi vida. Es cierto, yo quiero servir, pero ¿qué herramientas necesito? En ocasiones actuamos de cierta manera con la gente que está metida en problemas. Jesús lo destacó a través de la parábola del buen samaritano. Hay 3 actitudes hacia la gente necesitada: guardar distancia, ser curioso pero sin involucrarse. Y antes de decirte la tercera, ¿sabías que vamos a darle cuentas a Dios personalmente? ¿Cuentas? No hay problema, soy buenísimo en contabilidad. No necesariamente. Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros. Por eso es importante tratar a otros como yo quiero ser tratado. Uy, ahí sí salgo en rojo, a pérdida. ¿Y cómo puedo corregir eso? Pues puedes involucrarte en algún ministerio o actividad dentro de la iglesia. No tengo idea cómo ayudar a la gente. Es importante que para tener una buena actitud consideremos 4 pasos para suplir las necesidades de la gente, de la manera en que Jesús lo haría. Ver las necesidades de las personas que me rodean. Y creo que también es importante sentir compasión por el dolor ajeno. ¿Tú crees que puedo ayudar a aliviar el dolor? No tengo ni dones ni talentos. Los tienes, todos los tenemos. Solo es cuestión de descubrir la forma que Dios te dio para servir. Creo que sé a qué te refieres. A la formación espiritual, a las oportunidades, los recursos, mi personalidad y mis antecedentes, ¿verdad? ¡Wow, Gabriel! Bien dicho. Veo que estás estudiando el material. Pero recuerda, un tercer paso para suplir las necesidades es evaluar el momento y llenar la necesidad. Además, aprovechar todo lo que sea necesario. En realidad, no es cuestión de ser perfectos, ni estar hiper preparados. Solo se requiere tener disposición y tener mentalidad de siervo para ver las cosas maravillosas que Dios puede hacer a través tuyo. La próxima semana descubriremos la última parte del material, Una vida con propósito. No te lo pierdas. Miro al cielo y miro las estrellas y toda tu inmensidad. Pienso todo lo creaste por mí, en mis manos confiaste todo por amor. Me regalaste vida, dones y riquezas y tiempo para disfrutar. Entonces todo lo que tengo es tuyo, Señor. Hoy mayordomo quiero ser. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La la la. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. En tu palabra muestras que diste gran riqueza al corazón que puede soportar, que no se envanece, que es fiel a ti, que usa lo que tiene para bendecir. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios,
enséñame Dios a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Dios, enséñame Dios a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame Dios a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La, 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 pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir, es mejor dar que recibir. Hola familia Valle de Lili, muy buenos días. Tengan esta mañana de domingo, último domingo del mes de junio, un mes que nos marca ya la culminación del primer semestre de este año. Un semestre muy difícil, muy complicado. Bueno, aspiramos que el semestre que viene pues sea un poquito más benigno y ojalá la bendición de nuestro amado Dios esté con cada uno de nosotros. No está siendo fácil lo que estamos atravesando. Cali es una ciudad que está muy afectada con el tema del contagio. Las clínicas nuestras están a reventar, la cantidad de gente que está esperando turno para una cama de UCI. Todo esto está siendo muy difícil. Y no solamente en el área física, ¿no? También están afectadas otras áreas como son el área emocional, la parte mental. Esto está siendo muy difícil en este momento y la mayoría, digamos, yo diría que el sector de la salud está enfilando artillería precisamente hacia este sector de la salud, porque ya se están viendo las consecuencias. El aislamiento, el distanciamiento social, el no poder dejar la gente salir, el estar encerrados, bueno, los que responsablemente estamos haciendo todas estas medidas, pero eso nos está llevando a vivir una gran soledad. Y es la soledad precisamente la que está afectando de manera muy difícil, muy negativa diría yo, la parte emocional y mental de la mayoría de las personas. Nuestra iglesia no es ajena a este tipo de situaciones y repito, nosotros como cristianos, a pesar de que contamos con el Señor a nuestro lado, pues también nos vemos afectados humanamente en estas situaciones.
Pensando en esto, en esta mañana tenemos una invitada muy especial, una persona psicóloga especializada precisamente en estos temas, una persona muy versada en este tipo de situaciones, que nos estará trayendo la reflexión en la mañana de hoy a la luz de la vida de Jesús. Jesús también estuvo sujeto a fuertes enfrentamientos y donde le afectó no solamente su parte de salud física, sino también esa parte mental, esa parte emocional. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizó? ¿Cómo él, como humano que era en ese momento, también pudo sortear ciertas situaciones y qué enseñanza nos dejaría a nosotros para poder enfrentar las nuestras? Así que en esta mañana así estará orientada nuestra reflexión para hoy. Pero antes de darle el paso a esta mujer, quiero pedirles que me acompañen en una oración para que sea el Señor quien esté con nosotros en este día, abriendo nuestro corazón y permitiéndonos ser nutridos en Él con su palabra. Amado Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias en este día por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos como familia en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque no es fácil lo que estamos viviendo actualmente, no es fácil haber tenido que asumir una nueva realidad, porque esa nueva realidad está afectando de manera muy negativa la salud, no solamente la salud física, sino también la salud emocional, la salud mental. Y es algo que en este momento está siendo una afectación muy grande a nivel del mundo entero, podemos decir. Señor, en tu altar queremos colocar en esta mañana este tiempo de reflexión, de enseñanza que nos trae esta sierva tuya, para con todo lo que ella nos pueda compartir, poderle hacer frente a esta situación, poder utilizar las herramientas que tú utilizaste en tu momento, para poder sortear esta difícil situación que hoy por hoy seguimos viviendo y que no sabemos hasta cuándo esto será. Te alabamos, Señor, en esta mañana, glorificamos tu nombre y te damos las gracias porque tenemos la seguridad de que hablarás directamente a nuestro corazón y nos podrás nutrir y dar esa paz y tranquilidad que necesitamos frente a esta situación, a esta nueva realidad que tenemos que enfrentar y cómo enfrentarla, Señor. Te alabo, Dios, te glorifico y bendigo tu nombre y te pido, Señor, que nos permitas disfrutar de esta charla que estoy segura será de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, te damos infinitas gracias. Amén y amén. Bueno, le doy la más cordial bienvenida a Lina Fernanda Montoya Alzate. Como les digo, ella es líder de nuestra iglesia, es psicóloga especializada en estos temas y en esta mañana muy gentilmente aceptó nuestra invitación para acompañarnos en este domingo, trayéndonos una reflexión que estoy segura será de mucha bendición. Aprovechemos sus conocimientos, aprovechemos todo lo que ella tiene para compartirnos a la luz de la palabra y estemos atentos, porque estoy segura que muchas cositas que nos va a compartir hoy van a ser de utilidad grande en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y Lina, aquí estamos para escucharte. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Valle del Lili. Para mí es una alegría estar con ustedes en esta mañana compartiendo una reflexión bíblica sobre un tema muy humano, un asunto muy humano, pero que a veces poco lo hemos satanizado o lo hemos leído como una añadidura de lo que somos. A veces le hemos dado como un lugar poco relevante porque creemos que no son tan importantes. El tema del que les voy a hablar en esta mañana es acerca de las emociones. Por eso he titulado esta reflexión Jesús, las emociones y los sentimientos, un recorrido por el Evangelio de Marcos. Entonces lo que vamos a hacer en esta mañana, y les voy a pedir que estén muy activos allí con sus Biblias digitales o en físico, es hacer un recorrido por el Evangelio de Marcos, porque Marcos nos va a mostrar muchos elementos de las emociones y sentimientos que vivió Jesús. En un tiempo como este, en donde hemos tenido que vivir tantos cambios por la pandemia, por el paro, por los bloqueos, por las consecuencias de todas estas situaciones, son efectos que hemos tenido que vivir todos, los adultos, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, cambios en la vida laboral, cambios en la vida académica, hablamos ahorita mucho del teletrabajo, de las clases virtuales, y bueno, todo esto ha generado unas afectaciones, unas malestares emocionales
que hoy somos más conscientes de ellas por todo lo que ha pasado, pero que siempre las emociones siempre han hecho parte de la vida de los seres humanos. Y por eso creo importante hablar de este tema, porque creo que la iglesia debe estar alerta a esas emociones, debe brindar acompañamiento en medio de las emociones que a veces nos abruman y que no sabemos qué hacer con ellas. La Organización Mundial de la Salud ha identificado, por ejemplo, que estar cansado, agobiado en medio de la pandemia es algo que se denomina fatiga pandémica. Es un estado de malestar que genera agobio, que genera irritabilidad, que genera muchas veces estrés, ansiedad, aún en estados, digamos, más agudos, depresión, por ejemplo. Y esto se ha visto en buena parte de la población. Hay investigaciones que reconocen, por ejemplo, que el 70% de los españoles han pasado por los síntomas de la fatiga pandémica. No sabemos aquí en Colombia cuántas personas sean, pero probablemente usted allí está haciendo conciencia y pensando, bueno, yo he sentido estos malestares, yo los he vivido al inicio de la pandemia, sobre todo fue muy difícil, tantos cambios, tener que trabajar en la casa, mi esposo también, mis hijos estudiando mientras yo trabajaba y también Josué bebé pues pidiendo la atención de la mamá, los quehaceres de la casa, bueno, una serie de tareas, de actividades que agobian y además pues el confinamiento que también genera, digamos, un complemento allí a toda esta situación. El no poder salir, el no poder ir a un parque, a una actividad recreativa, encontrarse con la familia. Entonces creo que por todo lo que hemos pasado y probablemente vamos a seguir pasando, porque como la pastora lo ha mencionado en varios de sermones anteriores, no sabemos esto hasta cuándo va, ya ha habido un avance importante en la aplicación de la vacuna, sin embargo, pues a veces van apareciendo nuevas cepas y bueno, no sabemos cómo va a ser la dinámica. Es una incertidumbre, no sabemos el país cómo va a seguir funcionando, es una incertidumbre. Además nos encontramos con noticias difíciles, personas desaparecidas, jóvenes asesinados. Todo esto hace que nos embarguemos de una serie de emociones que digamos que hace que la vida cotidiana sea más compleja de vivir. Y por eso creo que es importante este tema. Quiero explicarles por qué el Evangelio de Marcos. Elegí el Evangelio de Marcos porque alguna vez uno de mis predicadores favoritos, que se llama Ale San Pedro, un español y músico también, decía que el Evangelio de Marcos era un evangelio súper activo, es decir, es Jesús en actividad. De hecho se habla ahí muy poco de sus primeros años y ya está Jesús en el primer capítulo sanando, eligiendo sus discípulos, mandándolos también a que sanen enfermos, a que visiten, a que liberen personas. Entonces eso me llamó la atención, dije, no lo había visto así, quiero revisar nuevamente este evangelio y lo empecé a leer detenidamente. Y allí en esa revisión empecé a encontrar, claro, un Jesús súper humano, súper divino también, haciendo milagros, sanando, liberando, multiplicando los alimentos, pero también un Jesús muy humano, muy de la emoción, muy de sentir, de estar allí en la tierra, estar como estamos nosotros en este planeta, viviendo como vivimos nosotros, las situaciones de la vida cotidiana. Entonces por eso escogí este evangelio. Vamos a hacer un recorrido y así súper ágil por este evangelio, enfocándonos en las emociones y los sentimientos. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Las emociones se caracterizan por ser como unas sensaciones que aparecen en un momento específico, son intensas, a veces son inconscientes y generan toda una actividad psicofísica. Entonces pasa algo y siento, no sé, miedo, por ejemplo, que es una de las emociones básicas, siento miedo y entonces me palpita el corazón, me sudan las manos,
o siento mucha alegría y entonces el corazón también se me puede acelerar, o lloro de la alegría, pero son instantes, son segundos a veces. No soy muy consciente, es decir, no estoy diciendo, ay, yo creo que estoy alegre, no, pasa en el momento y simplemente hay como una reacción. Los sentimientos parten de una emoción, pero son más elaboradas, digo, es que llevan más tiempo. O sea, alguien puede sentir en un momento rabia, que es una emoción, pero luego eso se puede volver en resentimiento. Y hay personas que duran a veces toda la vida con un resentimiento, años, meses, y partió de un momento de rabia. Entonces las emociones duran más muchas veces, somos más conscientes de eso que estamos llevando o cargando durante tanto tiempo. Y no son pues de inmediatas, sino que pueden irse transformando. Esto para tenerlo como claro. Creo que en un espacio como la iglesia es clave que entendamos que parte de la vida del ser humano es también su vida afectiva, su vida emocional. Somos seres de fe, alimentamos nuestra mente, y eso está muy bien, de nuestras creencias, de los versículos, de ideas que sustentan nuestra fe, nuestra doctrina, pero no por eso podemos aislar la vida emocional y creer que es como, no sé, el lado oscuro del ser humano. Es parte de lo que somos. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este mensaje. El primer punto que quiero abordar, y vamos a hacer un recorrido muy muy interesante, lo he denominado emociones y sentimientos en Jesús, solo en Marcos, ¿cierto? Ustedes seguramente, si leen otros evangelios, Mateo, Lucas, Juan, van a ir haciendo conciencia, ojalá lo hagan en sus devocionales, de otras emociones o sentimientos que van apareciendo allí en Jesús. Yo traigo solo los de Marcos, pero probablemente ustedes van a ir encontrando otros en los otros evangelios. Entonces, bueno, vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 41, y lo vamos a hacer como en orden. Entonces allí hay ese versículo nos dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Ahí había un leproso pidiéndole al Señor que lo sanara. Pero lo hermoso de este texto, además del poder obviamente del milagro, es que dice: y Jesús teniendo misericordia, Jesús sintió misericordia. Es decir, no era un objeto la persona, como bueno, alguien a quien pueden ponerle manos o a quien pueda hacerle su milagrito para que además todos vean. No. Jesús sintió misericordia, sintió el dolor del otro, sintió cómo era, entendió cómo era su vida a ser leproso. Además, recuerden que los leprosos estaban aislados, excluidos de la vida social, y ahí podemos ver ese sentimiento tan interesante, tan empático también, y es sentir misericordia. Marcos 3:5, por el contrario, hace un contraste muy interesante. Dice: Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Aquí Jesús, frente seguramente a los incrédulos, a los fariseos, a los que siempre estaban allí buscándole la caída, que sabemos que había todo el tiempo en el ministerio de Jesús alrededor de él, quien le hacía la pregunta capciosa, poniéndolo en jaque. Y aquí lo que sintió Jesús fue enojo, fue tristeza, además dice entristecido, enojo. Y así como con la misericordia sanó al leproso, aquí seguramente tuvo misericordia de quien estaba enfermo, pero se enojó con quienes estaban allí poniendo esa piedrita de tropiezo. Sintió enojo, sintió tristeza. Y aquí quiero hacer un alto, porque a veces he escuchado desafortunadamente en la vida cristiana, aún predicadores muy famosos, que
estos sentimientos son pecados. Sentir enojo, sentir rabia, sentir tristeza es pecado. Si la gente está triste, entonces que te falta fe, no le estás creyendo a Dios, tienes que orar más, y pareciera como que es malísimo sentir tristeza. Y no es malo, es parte de lo que somos. Jesús la sintió y sintió enojo además. Sintió enojo. Entonces, esto es muy importante. Hay emociones, sentimientos que nos llenan de bienestar, claro, la alegría, la misericordia, la empatía, todo eso nos llena de bienestar, pero también hay unas emociones y sentimientos que nos generan malestar, como el enojo, como la tristeza, pero eso no significa que sean malas, no significa que son del demonio o que no deberíamos sentirlas. Entonces esto es importante, ese contraste me gusta, misericordia, luego enojo, tristeza. En Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús se asombraba, se sorprendía de que la gente no creyera, de que había gente incrédula, aún viendo lo que él hacía y ponía en duda. Entonces el asombro, ¿cuántas veces no nos hemos asombrado de otros? De, ay, esa persona salió con esto, nos asombramos, o nos asombramos de lo positivo también. Esta persona lo logró, yo no pensé que lo lograba y lo logró. Nos asombramos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos hemos asombrado de nuestras propias reacciones, de nuestros propios logros? El asombro también es parte de lo que sentía Jesús. En Marcos 6:31 está otro elemento muy interesante, hay muchos contrastes aquí. Y aquí, si bien no fue directamente Jesús, uno podría suponer que él también como humano lo sentía. Dice, él les dijo a los discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Venían de estar todo el día en actividad ministerial, sanando, multiplicando alimentos, compartiendo, y la gente los seguía y estaban cansados, y Jesús lo sabía, es decir, Jesús veía el cansancio, muy seguramente lo sentía, les decía, vengan, vamos acá, reposen, descansen, porque están agotados. Entonces el agotamiento también es parte. Nos sentimos cansados a veces, no solamente físicamente, sino emocionalmente, tantas dificultades de un problema, y a veces pasamos por momentos en que escuchamos, nos avisan de una mala noticia, al otro día otra, es como una serie, y a veces pasamos por esas crisis, como que no vemos la luz, como que todo se vuelve oscuro, como que no sabemos ni para dónde coger. Y eso también lo vivió Jesús y sus discípulos, agobio, cansancio, estaban agotados. El ministerio es agotador, y un ministerio como el de Jesús, que era de actividad en actividad, sanando, visitando, subiéndose a la barca. Marcos nos muestra cómo Jesús se subía a la barca, iba para un lado, se subía a la barca, iba para el otro, predicaba desde la barca. Es decir, hizo muchas, digamos, actividades a veces en el mismo día. Y claro, los discípulos estaban allí también, y esto genera cansancio, agobio. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Marcos 6:34, otro contraste interesante. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál es el sentimiento aquí? La compasión. Jesús sintió compasión por tantas personas, sintió compasión de tantas personas más que lo habían seguido por horas, sin comer también. Tuvo compasión y los veía muchos seguramente perdidos, como ovejas sin pastor, como desubicados. Y tuvo compasión, sintió compasión. No fue que pensó, ay, pobre gente. Claro, eso está acompañado, las emociones generalmente y los sentimientos están acompañados por ideas, pero la Biblia allí hace énfasis en lo que sintió Jesús, sintió compasión. Marcos 8:12, si bien no aparece la emoción ahí, o el sentimiento claro, la expresión psicofísica que aparece nos puede dar como pistas. Dice, y gimiendo en su espíritu,
Imaginen cómo es gemir en el espíritu. Piensen cuando ustedes han gemido en su espíritu, que o sea, que es como un dolor. Yo lo puse así, como un dolor, lo pude traducir como eso. Me traté de poner en los zapatos de Jesús en ese momento, es como un dolor. Allí nuevamente estaban estas personas que querían ponerle una piedra de tropiezo y como que, o sea, Jesús gimió. Dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Él gimió. Como, o sea, han visto todo y siguen y ahora piden cosas. A veces no sé si les ha pasado, como decepción, como dolor. Eso lo sintió Jesús también. Marcos 10:14 dice: viéndolo Jesús se indignó. Esto me encantó. Cuando yo descubrí esto me asombré un montón, porque no había puesto atención, no había hecho conciencia de que Jesús podía haber sentido esto. Dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque tales es el reino de Dios. Aquí creo que todos conocemos el contexto. Estaban llevándole los niños a Jesús, los discípulos no pueden pasar, estaban limitando su participación y que ellos se acercaran a Jesús, y ahí aparece este versículo diciendo: y viendo Jesús pues todo esto que estaba pasando con los niños, se indignó. ¿Cuántas veces no nos indignamos? ¿Cuántas veces no nos hemos indignado por ver políticos que abusan de la gente, de las comunidades? ¿Cuántas veces no nos hemos indignado, ¿cierto?, al ver tanta pobreza, tanta inequidad? Yo me indigno con eso. Yo no sé ustedes con qué se indignan. Yo me indigno con eso. Con ver derechos que no están siendo reconocidos, que no están siendo garantizados. Yo me indigno con que un joven no pueda estudiar en la universidad porque es un privilegio, cuando es un derecho estudiar. Esas cosas a mí me indignan. Pregúntese usted, ¿qué lo indigna? ¿Qué lo indigna? Jesús sintió indignación. Marcos 10:21, un versículo bellísimo. Dice: Jesús mirándole, le amó. Aquí estamos hablando del joven rico. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Sabemos cuál es el desenlace de esta historia, ¿cierto? Pero dice que Jesús lo miró cuando él está contando: no, yo he seguido los mandamientos desde muy pequeño. Dice que Jesús lo miró y lo amó. Qué sentimiento tan bello. El amor es una decisión también, pero también sentimos afectividad, y Jesús lo amó. ¿Sí? Lo miró y lo amó. Marcos 14, 33 y 34 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aquí ya estaba pronto Jesús a pasar por la cruz. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Aquí vemos dos sentimientos, digamos una emoción, sobre todo la tristeza, pero también la angustia, porque ahí el versículo 33 dice: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cuántas veces no nos hemos entristecido? ¿Y cuántas veces no nos hemos angustiado por lo que va a pasar? Esa era la angustia de Jesús. Jesús sabía que iba a pasar. Jesús sabía que iba a ser negado, que lo iban a abandonar, que iba a ser maltratado, que iba a ir a la cruz, que iba a morir. Y aún sabía que iba a resucitar. Pero el saber que tenía que pasar por tanto dolor lo angustiaba. ¿Cuántas veces no nos hemos angustiado por una enfermedad, por un familiar, por algo que sabemos que pronto va a pasar y que es difícil, o que empezó a pasar y no sabemos cómo resolverlo? Jesús también lo vivió. Y dijo que se estaba sintiendo triste. Miren cuántas emociones. A mí esto me sorprende un montón. Estas son las emociones y sentimientos que pude identificar en Marcos, en la vida de Jesús. Jesús lo sintió. Entonces vamos aquí como a cerrar esta primera parte. Tenemos que entender que las emociones, y lo decía una psicóloga cristiana que me encanta y sigo en redes sociales, que se llama Lidia Martín, decía
que las emociones son como un mensajero, nos anuncian algo, las emociones nos quieren decir algo. Cuando estamos tristes, nos está diciendo que algo pasó con nosotros, algo se vio vulnerado. Muchas veces cuando nos ponemos tristes porque nos sentimos rechazados, o porque nos sentimos poco reconocidos, o porque sentimos que no nos valoraron, ¿cierto? Pero esa tristeza nos está diciendo algo. Cuando sentimos miedo, ahí también nos está diciendo algo, que hay que protegerse, que tenemos que estar alertas. Y esto es muy interesante, entender las emociones como un mensajero, y nos manda el mensaje. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Ese mensaje está allí, las emociones nos alertan, nos da un mensaje. ¿Qué vamos a hacer? Y ese es el segundo punto que quiero abordar en esta mañana. ¿Qué hizo Jesús? Porque así como aparecen las emociones, la Biblia, la palabra del Señor, nos muestra también muchas formas en las que Jesús gestionó sus emociones. Y esto nos enseña muchísimo, muchísimo. Entonces vamos a ir nuevamente a hacer un recorrido por Marcos. En Marcos 2:15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y en Marcos 6:42 dice: y comieron todos y se saciaron. Vemos aquí a Jesús compartiendo la mesa, comiendo con los cercanos. Así lo criticaban: ay, ¿que usted por qué se sienta con ellos? ¿Por qué come con ellos? No le importaba, él compartía. Cuando estamos a veces tristes, agobiados, qué bueno es compartir. Sabemos que la pandemia nos alejó de este espacio de comer juntos, de compartir, pero para eso está ahora los medios, Zoom, Meet, bueno, una serie de recursos, WhatsApp, una llamada. Tenemos que acercarnos, no podemos quedarnos solos, no podemos aislarnos. A veces cuando nos sentimos muy, muy tristes nos aislamos. Hablaba en estos días con una consultante y ella dice: me meto en mi cueva. Nos metemos en nuestra cueva como Elías y no queremos salir, no queremos compartir nada. Es importante acercarnos, hablar, compartir, no dejar esas actividades cotidianas como el comer juntos, por ejemplo, a un lado. Mantener esas actividades. Marcos 3:5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, eso ya lo habíamos leído, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. ¿Recuerdan este versículo? Y en Marcos 8:6 dice: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Aquí, ¿qué vemos en estos 2 versículos? Jesús, aunque se sintió enojado, aunque se sintió entristecido, aunque estaba cansado, ¿qué hizo? Hizo el bien, hizo lo justo. No dejó de hacer el bien, no dijo: no, esta gente se enojó con la gente porque eran duros del corazón, y dijo: bueno, ahora yo ya no voy a hacer nada y lárguese todo el mundo. No, se enojó, se entristeció por la dureza y sanó. A veces hay que continuar a pesar de la tristeza, a pesar del enojo. Hay que continuar haciendo el bien. La palabra de Dios nos enseña eso, que no nos cansemos de hacer el bien. Estamos agobiados, no nos cansemos de hacer el bien. Estamos tristes, no nos cansemos de hacer el bien. Jesús siguió haciendo. Jesús no desertó el ministerio por las emociones. Las emociones son parte de nuestra humanidad, pero no pueden ser el punto de partida de nuestras decisiones. Son esos mensajeros que nos dicen: ojo, venga, ¿qué está pasando? Que nos ayuda a tomar conciencia de nuestras cosas. A veces nos enojamos y puede ser porque nos hirieron el ego, y ahí tenemos que pensar: bueno, ¿por qué me enojé por esto? Pero no por eso desertar y decir: bueno, ahora dejo todo tirado, y soltar. Jesús continuó, fue perseverante, a pesar del enojo, a pesar de la tristeza, y siguió en su ministerio. Vamos a ver otra forma en la que Jesús respondió a todas esas emociones. Dice en Marcos 3:7: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea
y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Imagínense cómo era Jesús, cómo le tocaba a todo el mundo, ese es el que sana, y detrás, ahí, eso debe ser como agobiante, ¿no? Pero él se retiraba, había momentos en que se retiraba, de hecho le decía a los discípulos, téngame lista la barca, ¿cierto? Por si necesito ir a descansar, por si necesito salir, irme y reposar un momento. En Marcos 6:32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. A mí me encanta el tema de la barca, por eso el emprendimiento que Dios me regaló se llama Tiempo en la Barca, porque la barca representaba ese medio de transporte para ir a visitar a muchas personas, pero también para tomar distancia. Jesús se retiraba. Muchas veces cuando se sentía presionado por tanta multitud, tomaba distancia, ya estaba agobiado, ya estaba cansado, el día había sido largo, se retiraba. A veces necesitamos retirarnos, por eso los retiros espirituales son tan importantes. Hace poco escuchaba otro predicador que me encanta, que se llama Félix Ortiz, y decía que él unas 3 veces al año se va a un monasterio católico en España a tomar días de silencio, que él necesita retirarse, es su forma de laborar. Y claro, se va a un monasterio porque allá son muy cumplidores con el tema del silencio. A veces necesitamos retirarnos. Miren que no siempre el desierto, que a veces lo hemos asociado el desierto a los problemas, significa que el desierto sea solamente dificultades o momentos de tentación como las que vivió Jesús. También el desierto representa los momentos que necesitamos tener calma, retirarnos, alejarnos, distanciarnos. Es necesario también. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y además lo hizo muchas veces con sus discípulos porque los veía también ellos cansados. Así que hay momentos también cuando ciertas emociones, sentimientos nos llegan para retirarnos un tiempo. No siempre. Es decir, no nos vamos a retirar toda la vida. Tomarnos un tiempo. Vamos con Marcos 5:30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo, a mí esto me encantó. Este versículo no lo hemos leído. Este es el caso de la mujer del flujo de sangre. Pero me gusta mucho esto que dice, conociéndose a sí mismo. Y el del poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Este versículo habla de que Jesús era consciente de lo que él sentía, de lo que él tenía, de lo que él vivía. Mucha gente lo estaba apretujando, pero él sintió que de él salió poder. ¿Cuántas veces usted no ha sentido eso? Usted puede estar en el mío apretujado, pero usted siente, y sobre todo desafortunadamente las mujeres somos muy vulnerables a eso, cuando alguien te roza con una intención distinta. No es por el apretujamiento que hay allí, sino porque hay una intención de tocar, hay una intención de vulnerarte. Nosotros, cuando somos conscientes de lo que sentimos, de lo que pasa con nuestro cuerpo, Jesús también lo era. Así que la autoconciencia es importante. Pero además Jesús, me encanta esto, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús allí sintió algo y preguntó. ¿Cuántas veces nosotros sentimos algo y suponemos 1000 cosas y no preguntamos? A veces es importante, sentimos, no sé, tristeza por lo que esa persona me dijo, pero ya, me quedé con la tristeza y luego hasta me enojo, porque no preguntamos, mira, lo que tú me querías decir era esto, o es que no te entiendo, ¿me puedes explicar? Así como lo hizo Jesús. Hay momentos a veces de rabia que no preguntamos, damos por hecho muchas cosas, pero es importante a veces preguntar, así como lo hizo Jesús. Y eso que él sabía que estaba pasando. Pero con esto nos demuestra una estrategia en medio de lo que nos podemos estar sintiendo. Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Recuerdan que ya lo hemos leído. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba asombrado, decía, ¿qué es esto? La gente no cree, o sea, no podía entender, se asombraba, o sea, ¿cómo diría que se asombraba? Era de tal nivel lo que veía, lo que sabía que estaba en el corazón de las personas que se sorprendió. Pero luego dice, seguía enseñando y recorría las aldeas
enseñando. Es decir, Jesús aceptaba que hay cosas que no se pueden cambiar. Ellos son incrédulos. ¿Cómo? Él, Dios encarnado, podía hacerlo, pero Él no va a hacer nada a la fuerza. Jesús no hizo nada a la fuerza. De hecho, muchas veces le preguntaba a las personas, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cierto? Le preguntaba, Jesús preguntaba. Y esas personas incrédulas, bueno, son incrédulas, ¿qué vamos a hacer? Seguía enseñando. Hay cosas que hay que aceptar. Por ejemplo, las pérdidas de un familiar. Es necesario aceptarlo. A veces hay situaciones, la pérdida económica. Es importante seguir con la vida. Aceptamos. Sí, duele. Perder un empleo duele, perder un familiar duele, perder muchas cosas nos duele. Ver, por ejemplo, hijos desobedientes, ver y seguir. Aceptar, hay cosas que no puedo cambiar. Cuando yo insisto en cambiar cosas que no puedo cambiar, que no está en mis manos, no está en mi control, allí nos frustramos, nos sentimos más tristes, más dolor, con mayor sufrimiento. Jesús se asombró de la incredulidad, pero ¿qué hizo? Continuó enseñando. Es decir, aceptó que hay cosas que no se pueden cambiar y hay que seguir haciendo lo que nos corresponde. Marcos 6:31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, ya lo hemos leído, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros así, que se nos embolata el almuerzo, la comida, de tantas cosas que hay que hacer? Pero Jesús aquí fue muy hermoso de ver cómo los discípulos estaban tan agobiados y vio que estaban cansados, agotados, con fatiga. Y les dijo, vengan, descansen. Hay momentos para descansar cuando estamos muy agobiados. Hay momentos para tomarnos el tiempo. Y aquí me acuerdo mucho cuando pasé por el COVID hace unas semanas atrás. Yo me enojaba conmigo misma porque me sentía muy débil, muy frágil. Yo he sido muy activa en mi trabajo, en mi vida en general. Y me sentía tan débil, tan frágil. Y me molestaba. Yo le decía a mi esposo, no quiero estar así, no quiero sentirme de esta manera. Él me decía, ¿qué puedes hacer? Tienes el bicho este. Descansa. Eso es lo que recomiendan, descansa. Y yo me resistía y me sentaba al computador. Y no, ya no me podía el cuerpo, el dolor de cabeza, dolor de espalda. Me tocaba ir a dormir, a descansar. Hay momentos para descansar. Cuando estamos tan agobiados, tan agotados, tan fatigados, hay que descansar. Jesús lo hizo y lo hicieron sus discípulos, de hecho, por invitación de Él. Así que tomémonos tiempo para descansar. Hay momentos de tanta tristeza que requerimos descanso, de tanto agobio, de tanta frustración que necesitamos un tiempo de descanso. Pero además, no tenían tiempo para comer. Y luego Jesús también los invita y con los que los seguían, cuando multiplicó los alimentos, también hizo esto. Hay que comer también. Marcos 8:13 dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Aquí está hablando de quienes le ponían esa piedrita en el camino a Jesús. Jesús tomaba distancia de personas que nos ponen piedras de tropiezo. A veces hay luchas que es mejor no darlas. Cuando nos enfrascamos tanto en un conflicto con alguien y allí estamos, a veces es más sabio retirarse. Recuerden que Jesús gimió del dolor que le daba y allí se sube a la barca y se fue. A veces hay momentos para retirarnos, para tomar distancia. Pensemos, a veces hay que tomar distancia, hay que perdonar, por supuesto. Pero perdonar no significa quedarnos allí. Y aquí, por ejemplo, hablo del tema de la violencia hacia la mujer. Muchas veces las iglesias le han dicho, y yo en esto estoy muy en desacuerdo, es una postura muy personal. Tu esposo te golpea, no, sigue ahí orando. No sé por qué le dicen sigue ahí. Yo no sé si están esperando que siga ahí para que un día la mate. No, pues hay que perdonar, hay que hacer todo el proceso de sanación y seguir orando por esa persona. Pero ahí lo más sano es tomar distancia, porque el riesgo es que terminen asesinadas. ¿Cuántas mujeres en nuestro país no terminan en feminicidio, siendo un dato de una cifra más de feminicidio? Y desafortunadamente muchas iglesias dicen, no, quédese ahí, es su esposo, usted no puede abandonar. No, es la dignidad de la persona. Hay que tener cuidado con lo que decimos porque podemos dar un consejo
que va en detrimento de la dignidad de la persona. Jesús tomó distancia. Hay personas de las que es necesario tomar distancia. Tomar distancia no significa que le guardemos rencor, ni odio, ni nada. Hay que tomar distancia. Simplemente la distancia puede ser más beneficiosa. Marcos 10:14 dice: viéndolo Jesús se indignó. Recuerden el versículo que ya habíamos hablado de los niños, que se indignó, ¿cierto? Que les dijo no se lo impidan, que tal es el reino. Y en Marcos 10:21 dice: entonces Jesús mirándole le amó. Recuerden del joven rico. Aquí que nos habla estos versículos. Jesús en estos dos versículos también da indicaciones claras. A veces cuando estamos en ciertas situaciones agobiantes, es importante dar indicaciones claras. Jesús no se indignó y dijo: estos discípulos que tengo. No, se indignó, lo sintió, seguramente respiró. Yo me pongo en el lugar de Jesús. Dijo: vengan, dejen que los niños vengan a mí, que tal ese es el reino de los cielos, ¿cierto? Dio indicaciones claras. Pensemos en qué momento toca respirar un momentico para que se calme esa emoción, en este caso la indignación, y dar indicaciones. Él dio indicaciones. Lo mismo le pasó con el joven rico. Dijo: bueno, ¿tú me quieres seguir? Y él dijo: no, yo cumplí todos los mandamientos. Bueno, dijo: bueno, entonces ahora te falta una cosa, anda, ve, vende todo lo que tienes, ¿cierto? Dio indicaciones. A veces nosotros cuando estamos en medio del agobio, del acelere, irritados, la gente está esperando, por ejemplo, los hijos, o si tenemos una empresa, o si tenemos personas a nuestro cargo, que nos den indicaciones, pero no, a veces nos agobiamos, nos irritamos tanto y la gente queda: bueno, ¿y entonces qué hacemos? Cuando es necesario dar indicaciones, pausar y dar la indicación. Jesús, a pesar de la indignación, dio una orientación clara a sus discípulos sobre lo que era necesario hacer con los niños. Marcos 15:5 dice: mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Aquí está Jesús ante Pilatos, lo estaban acusando de 1000 cosas, diciendo cosas que no eran, blasfemias. Dice que Jesús ni aún con eso respondió, porque le decían: bueno, pues diga usted, vea. Y se quedó en silencio. A veces hay tiempo para callar. Cuando estamos con una emoción, a veces callar es lo más sabio. Cuando tenemos mucha rabia, a veces callar es lo más sabio. Cuando estamos muy irritados, a veces callar es lo más sabio. Cuando estamos frustrados, cuando estamos muy enojados, a veces callar, no es callar para siempre, sino en ese instante es lo más sabio. Marcos 14:34 dice: y les dijo, acuérdense que Jesús aquí ya estaba con los discípulos cuando ya lo iban a apresar para llevarlo a la cruz. Le dijo, acuérdense que estaba con Pedro, Jacobo y Juan, y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesús primero, aquí se nota claramente, expresó lo que estaba sintiendo. Él les dijo: me siento triste hasta la muerte. O sea, no les dijo: ay, estoy como tristecito. No, hasta la muerte. O sea, era una tristeza profunda, le dolía. Pero además le dijo: quédense aquí. Es decir, no me dejen solo, yo voy a orar, pero quédense aquí cerquita y velen. Ellos se durmieron, ¿cierto? Pero lo bello aquí es que Jesús pidió apoyo. No se quedó callado uno, pero además pidió apoyo. Muchas veces necesitamos eso. Y aquí quiero compartir una experiencia muy bella que hemos tenido con el grupo de estudio dominical que hacemos por Meet, un grupo de personas de la iglesia, porque ya ni siquiera es un grupo de jóvenes, es un grupo más intergeneracional. Tenemos adolescentes muy jovencitos, 14, 13 años, creo que Emma es la menor, y adultos de 40 años, es decir, siempre hay una gama amplia allí en edades. Por eso no lo llamamos grupo de jóvenes, ni célula de jóvenes, ni estudio de jóvenes, sino un estudio dominical. Y allí hacemos cineforos, estamos estudiando un libro bíblico, hacemos reflexiones, pero allí hay algo que ha pasado muy bello y que lo hemos conversado y muchos han dado testimonio de eso en el mismo espacio dominical. Es que ha sido un espacio para expresar. Allí hemos trabajado muchos temas de la vida emocional, del amor, de la honra a los padres, bueno, una serie de situaciones
Y cada uno ha podido hablar aún de lo que ha sido doloroso en su vida, en su historia de vida, en su niñez, de rencores, de tristezas, de alegrías, de logros, de sufrimientos. Y eso ha sido bello. Nos hemos escuchado con tanta empatía, con tanta compasión. Y todos acordamos alguna vez que estábamos hablando que ese espacio ha sido en medio de la pandemia y aún que no nos podemos ver hasta hace poco que tuvimos esa oportunidad, ha sido un espacio para liberarnos, para hablar de lo que nos pasa, y es sanador. Jesús lo hizo con sus discípulos y pidió ayuda, y allí en ese espacio también hemos orado. Hay personas que todavía tienen situaciones por resolver con personas, con familiares, con amigos, en fin, dolores que hay en el alma, rencores, y han dicho: ayúdenme a orar por esto, quiero sanar, yo quiero sentirme mejor, quiero perdonar. Y eso ha sido hermoso. Y los invito a que ustedes lo hagan también como lo hizo Jesús. Ni siquiera fueron sus discípulos, fue Jesús diciéndole a los discípulos: venga, quédense aquí, ayúdenme, respáldenme, les cuento, estoy muy mal, estoy muy triste hasta la muerte. Marcos 14, 35 y 36, inmediatamente el versículo que les acabo de leer, dice: yéndose un poco adelante, es decir, ya le había dicho quédense aquí y velad, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Termino este segundo punto hablando de la última estrategia que nos evidencia este evangelio, y es orar. Orar confiados en nuestro Padre Celestial, así como lo hizo Jesús. Hay cosas que sabemos que son difíciles y hay que confiar. Hay que confiar. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero aquí estoy, Señor. Aquí vengo ante ti. Puede ser que tu voluntad no sea lo que yo quiera, ni lo que yo esté esperando, sino otra, y aún así descanso, aún así acepto tu voluntad. Eso fue lo que hizo Jesús, orar confiado en la voluntad del Padre. Así que este nuevo recorrido que hicimos por Marcos nos muestran formas, estrategias que usó Jesús para gestionar sus emociones. Hay muchas otras estrategias seguramente que ustedes, que yo, que otras personas usan. Estas son las estrategias que podemos ver aquí en Jesús. Usemos estas estrategias, pero además aquí es interesante ver que Jesús no se casó con una sola estrategia. Es decir, no decía que cada vez que Jesús sentía algo se retiraba, o que cada vez que sentía algo oraba, o que cada vez que sentía algo, buscaba apoyo. Jesús tenía como una diversidad de formas de afrontar esas emociones y esos sentimientos. Eso es salud mental. Tener diversidad de estrategias. Cuando yo siempre hago lo mismo, eso se puede volver bastante difícil de manejar, puede generar bastante malestar. Si me enojo, entonces me aíslo, y si me da rabia, me aíslo, y si me siento frustrado, me aíslo, y entonces va a mantener uno aislado y va a dejar de relacionarse. O, por ejemplo, cuando uno tiene hambre, pues come. Pero si yo cuando tengo tristeza como, pues imagínense lo que puede pasar luego, ¿cierto? Y si tengo rabia, como. Y si tengo mucha ansiedad, como. Pues primero emocionalmente estoy muy mal, y segundo me voy a empezar a engordar y voy a empezar a tener una serie de dificultades. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos. Jesús nos mostró, hay estrategias. Tomarnos un descanso, retirarnos por momentos, pedir ayuda, expresar lo que sentimos, orar, ¿cierto? Entonces, en la medida en que diversifiquemos las estrategias de afrontar nuestras emociones y sentimientos, somos más creativos, o refleja realmente el nivel de creatividad, y nos ayuda, porque no siempre vamos a responder de la misma manera. Es más, eso nos va a ayudar a buscar otras maneras. Hoy, en esta pandemia y en esto que se ha llamado fatiga pandémica, hay muchas estrategias que se han propuesto desde las organizaciones de la salud, psicólogos,
Dentro de ellas, que no está allí en el contexto de Jesús, porque obviamente cuando Jesús estaba no había tecnología, no había una serie de situaciones, y Jesús, hasta donde vimos, no pasó por una experiencia de pandemia. Pero en esta pandemia, por ejemplo, además de todo esto que la palabra del Señor nos explica y nos enseña, podríamos incluir elementos como retirarnos, pero puede ser no a un desierto, sino a una zona verde, y caminar, trotar, caminar por esa zona verde. La naturaleza, que es la manifestación del Dios vivo que tenemos, nos hace tanto bien. Yo a muchos de mis consultantes les digo, váyanse a las zonas verdes, caminen, tomen aire, vayan a un parque. Yo lo he hecho cuando me he sentido muy estresada. Me pongo ropa de deporte y digo, voy a ir a caminar, voy a ir a trotar, porque es necesario. Así que esa es otra estrategia que se complementa muy bien con lo que hacía Jesús. Otras estrategias, escuchar música que nos relaja, que nos alegra, ¿cierto? Esto es importante. Estas estrategias son importantes. Busquen sus estrategias. Escribir, a mí me sirve mucho escribir también. Escribir, leer, conversar, escuchar una prédica, no sé, busquemos estrategias. No nos quedemos en una, porque nos puede hacer mucho daño y le puede hacer mucho daño a quienes están alrededor. Bueno, para finalizar este espacio de reflexión bíblica, lo he denominado, este último punto, cuidar lo que sale del corazón. Dice Marcos 7, del 20 al 23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Salen del corazón. Así que cuando sentimos algo, sobre todo estas emociones que nos generan como malestar, tensión, tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos con eso? Recuerden que son mensajes, entonces tenemos que detenernos. ¿Cuál es el mensaje que me está dando esta emoción? Y no reaccionar solamente. ¿Qué mensaje me está dando esta emoción? Para que lo que salga del corazón no sea nada de esto que aparece aquí, sino que sean reacciones más sabias, que no me vaya a generar daño ni a mí ni a otros. Yo he tenido consultantes, por ejemplo, que en medio de la rabia lo que sale es autoagresión, se golpean, se dan contra las paredes, se jalan el cabello, y no es un demonio, es falta de manejo de su emoción. He tenido casos, afortunadamente, de personas que hemos compartido en medio del proceso terapéutico a manejar mejor las emociones, se han dado cuenta de que 5 segundos pueden hacer la diferencia. Dicen, me tuve 5 segundos, hice el ejercicio de respiración que usted me enseñó. Respirar es muy importante para nivelar nuestras emociones. Y aunque quería autoagredirme, no lo hice, porque esos 5 segundos hicieron la diferencia. No lo voy a hacer. Pero si yo paso, si no le doy tiempo, ni siquiera respiro, termino agrediéndome. Pero además puedo terminar agrediendo a otros. Así que tengamos cuidado con lo que sale de nuestro corazón. Tengamos cuidado con lo que hacemos con ese mensaje. Eso es como cuando uno pueda, decía Lidia, la psicóloga que les contaba, que uno puede recibir ese mensaje y decir, no pasa nada. Y luego le siguen llegando, vea que hay que hacer esto, vea. Y se va cargando la persona. Si usted siente una emoción y dice, no, yo eso lo dejo pasar, no hablo de esto, no hago nada con esto, eso va haciendo allí nido en nuestro corazón, y luego sale todo esto que habla Marcos 20 al 27, del 20 al 23. Entonces, no dejemos que las emociones, sobre todo esas que nos generan tanto malestar, hagan nido, que se vuelvan un resentimiento, que se vuelvan un dolor. Es más, que ayude eso muchas veces, que pasa a que se nos desarrollen enfermedades de úlcera, de cáncer, de tantas cosas. No es que esas emociones generen en sí mismas estas enfermedades, pero ayudan a que, si yo tengo una herencia o tengo algún factor de riesgo, eso ayuda a que eso se desarrolle mucho más rápido o mucho más agresivo. Así que tengamos cuidado con lo que sale de nuestro corazón.
Tomemos estrategias. Ya Jesús nos muestra muchas estrategias. Les he contado de otras que han hablado muchos científicos, psicólogos, médicos. Respiremos. Hay un ejercicio que les quiero compartir que hago con muchos de mis consultantes y es una respiración que se llama 4-7-8. Es cuando estamos muy tensionados, mucha rabia, muy cargados. Tomamos aire en 4 segundos, inhalamos en 4 segundos, retenemos en 7 segundos y botamos en 8 segundos. Despacio, botamos. Despacio. Creo que con esto, y espero que así sea, sean tips, sean reflexiones, sean elementos que les puedan servir a ustedes, a sus familias, a hacer un mejor manejo de las emociones. Recuerden, no son nuestras enemigas. Las emociones no son nuestras enemigas. La dificultad y donde podemos caer en pecado es lo que hacemos con esas emociones. Yo en medio de la ira puedo tomar aire y luego llamar a alguien y decir, mira, estoy tan molesto y quiero contarle a alguien y necesito que alguien me escuche. O tener ira y tirar todo y golpear a mi pareja o romper cosas y hacer daño. Allí está la diferencia. Eso sí es lo que podemos llamar pecado, lo que hago con esa emoción. La emoción no es buena ni mala en sí misma. La emoción es un mensajero, recuerden. Hermanos, espero que esta reflexión, como les decía, sea de mucha utilidad y que tengamos más conciencia de nuestras emociones. Y la tarea es que ojalá cuando ustedes estén leyendo la palabra del Señor, pongan cuidado a las emociones que aparecen no solo en Jesús, sino en otros personajes. Ahí vemos un Elías muchas veces también ahí en la cueva, muy triste, personas que han estado en situaciones muy difíciles, agobiadas, y démonos cuenta que son humanos. Las emociones son humanas, solamente hay que saberlas manejar, no que ellas nos manejen a nosotros. Un abrazo, que tengan feliz almuerzo, que Dios los bendiga y bueno, esperamos encontrarnos pronto. Chao.